Hola, soy Santiago Urquiza, presidente de la Bolsa Institucional de Valores, Viva. Bienvenidos al espacio Viva. Hoy tenemos una entrevista importante con Óscar Vela, su director financiero de Infonavit, que nos va a platicar qué ha pasado en esta importante institución en estos meses de crisis social y económica por la pandemia COVID-19. Óscar, a quien conozco desde hace muchos años, pues creo que es información que va a compartir relevante para los acreditados, para las empresas, para los inversionistas. Te agradecemos mucho, Óscar, que tengas esta disposición para con quienes nos siguen en Viva puedan tener esta información. ¿Qué ha pasado en el Infonavit a raíz de esta pandemia? ¿Qué programas han hecho para el apoyo de acreditados y de las empresas que tienen relación con ustedes, Óscar? Claro, gracias Santiago, gracias por la invitación, y para nosotros también es bien importante poder platicar y usar este foro importante de Viva que tiene mucha repercusión y mucha audiencia. Para nosotros como instituto es importante poder platicar lo que implementamos en medio de la contingencia, lo que pusimos en marcha con el enfoque, con el objeto de proteger a nuestros derechohabientes, ¿no? Yo te diría que lo central, una vez que empezó y se desató la contingencia sanitaria y luego el paro económico, nosotros como institución de seguridad social, el mandato que tenemos, lo que nos pidió nuestro director Carlos Martínez, es enfocarnos en proteger al derechohabiente y también tratar de implementar medidas para proteger el empleo formal, ¿no? Entonces, hicimos cosas en los dos sentidos. Por un lado, desde marzo fuimos a nuestro consejo de administración, obtuvimos una aprobación emergente, implementamos en abril un conjunto de medidas, 4 distintas medidas para acreditados del instituto, un fondo de seguro de desempleo emergente para las personas que durante la contingencia pues perdieran el empleo o hubieran disminuido su salario, que es otro fenómeno que estamos observando, o sea, gente que no necesariamente se desapegó de su empleo formal, pero sí llegó a un convenio de reducción salarial. Entonces tenemos un seguro emergente de desempleo, tenemos un fondo de protección de pagos que ya existía desde 2009, pero lo que hicimos es hacer más flexible su acceso. La gente, los acreditados, para accederlo tenían que establecer un copago de 10% de la mensualidad para acceder al fondo de protección. Estamos exentando a los derechohabientes que soliciten el beneficio de ese copago para que puedan acceder hasta 6 mensualidades de acceso de este fondo de protección de pagos. Y luego, muy en línea con lo que hizo el sistema financiero en su conjunto, liderado por Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecimos un programa de prórrogas, un diferimiento de pagos de hasta 6 meses para todos los derechohabientes que solicitaran el beneficio. Congelarles el saldo, no generarles intereses en este periodo, hasta por 6 meses, insisto, y para efectivamente generar pues un extra de liquidez que las familias pudieran necesitar. Entonces, en este periodo no sigue el conteo de atrasos, así lo conveniamos con la Comisión Bancaria en criterios especiales contables que fueron autorizados para el instituto y para el resto del sistema financiero, de tal suerte que la gente también pudiera pues literalmente congelar sus pagos hacia el instituto sin ver deterioro en sus balances con nosotros. Y un último, que se refiere se llama paro técnico, el concepto. Hay muchas empresas, sobre todo las grandes, las que tienen ya alguna estructura sindical, que pactan entre estructura sindical y los patrones de estas empresas paro de labores, disminución salarial por tiempo determinado para un conjunto específico de trabajadores. Pasa esto y es un vehículo que ya existía en el mercado laboral mexicano. Por ejemplo, en cadenas de producción importantes, si había una huelga en Estados Unidos que detuviera alguna planta de producción, a lo mejor la planta mexicana tenía que bajar su ritmo y se establecían estos paros técnicos. También revisamos el paro técnico, los beneficios que existen para los derechohabientes e incrementamos el beneficio del descuento en la mensualidad durante los paros técnicos que fueron registrados. Entonces, en conjunto, para derechohabientes acreditados, tenemos estas 4 modalidades que estuvieron vigentes desde finales de abril.
todas solicitadas en línea, es decir, no era necesario, nunca ha sido necesario en todo este periodo una solicitud presencial, papeleo, fue una solicitud todo de manera virtual. Nosotros podíamos verificar la pérdida o no del empleo, la reducción o no del salario, y mediante un mecanismo también automático se pudieron otorgar todos estos beneficios. Los beneficios concluyeron, el periodo de solicitud de beneficios concluyó ahorita el 31 de agosto, es muy relevante que ahorita lo estemos platicando, porque viene esta época de salida de estos beneficios en donde estamos llamando también a nuestros derechohabientes, tanto los que estuvieron con algún beneficio en esta contingencia como los que no lo solicitaron, a que también se acerquen ahorita al instituto a escoger entre un menú de reestructuraciones que podemos ofrecer, porque lo que nos interesa ahorita es que si hay voluntad de pago de las personas, identificar la liquidez que tengan, verificar cuánto pueden pagar de su crédito y con base en eso tratar de ser flexibles y acomodarnos. Para nosotros es más importante privilegiar que mantengan un pago y entonces mantengan vigente su vivienda, su acceso a la vivienda, y así los vamos a acompañar hacia adelante. Luego también somos fiscalizadores de las aportaciones que hacen un poco más de 1 millón de empresas que son el padrón de empresas formales en México, las que cotizan al IMSS, las que cotizan con nosotros, son 1 millón más o menos de empresas, y bueno, ellos por ley, todo patrón por ley tiene que aportar el 5% de la nómina de sus empleados a la subcuenta de vivienda, ¿no? Es el ahorro de los trabajadores. Entonces ahí lo que hicimos fue un esquema también implementado lo más rápido que se pudo, también en abril. Abrimos las ventanillas para ofrecer prórrogas a las empresas. Ahí nosotros como autoridad fiscal no podemos condonar ese pago de aportaciones, porque al final del día es recurso del propio trabajador, es una prestación laboral, entonces no es un recurso fiscal que el instituto pueda exentar o condonar, pero sí podemos como autoridad fiscal ofrecerle prórrogas a las empresas. Y entonces, con énfasis en las empresas chicas, pensemos lo parametrizamos así, empresas entre 0 y 250 empleados, ofrecimos hasta 4 mensualidades de prórroga de esas aportaciones, y para las empresas más grandes ofrecimos primero 2 y luego lo extendimos a 4 también. Y una vez que pasa este periodo de prorrogar 4 meses la aportación, las empresas pueden firmar con nosotros un convenio para regularizar durante 1 año entero estas aportaciones sin multas, sin recargos. Oscar, sí es digno de reconocerse la rapidez con la que actuaron. Prácticamente fue en un mes la reacción en una situación muy compleja, porque aparte era trabajos remotos. Entonces la coordinación es más difícil entre la misma gente que trabaja en el Infonavit. Entonces sí de reconocerse, porque estos más de 400,000 gentes que se apegaron al plan a los derechohabientes, que se apegaron al plan de posponer estos pagos, pues sí es un apoyo real a la gente. Cuéntanos, ¿y esto ha ayudado en el empleo, en cuidar un poco la fuente? Es muy relevante y lo vamos a estar monitoreando en los próximos meses, ¿no? Cuando uno ve los estudios que se están haciendo, muy poco en México me parece, más en otros países, de tratar de identificar si algún estímulo por parte del gobierno o si alguna política de seguros de desempleo, qué tanto frenó o no la caída de empleo en otros países. Todavía está en construcción el tratar de identificar la eficacia, pero ciertamente cuando uno ve las velocidades a las que cayó el empleo ahorita comparado con otras crisis y la velocidad de la recuperación, esta crisis en particular, que es muy dura, su tasa de recuperación, al menos en los primeros 2 meses, o sea, en los primeros 2 donde viene la inflexión del punto más bajo y empieza a salir, pues la velocidad no está tan mala. O sea, ya ves que se habla mucho de si la recuperación va a ser en V o va a ser una U o se va a quedar un tema de una L, o sea, una caída y luego un periodo largo de estancamiento.
al menos en los datos que estamos viendo, y esto no puede ser atribuible, por supuesto, a las medidas del instituto, sino es un conjunto de cosas de la dinámica de la economía del país, hay indicios de que hay espacios de que hay una recuperación un poquito acelerada. No podemos adelantarnos, hay que esperar el cierre de año, hay que esperar el periodo de invierno, a ver qué pasa. Lo más importante es el tema de salud, pero en el margen estoy seguro que sí, el ofrecer flexibilidad para las familias y para las empresas, el ofrecer una ventanilla que permita diferimientos, acceso a un seguro, postergar pagos, sin duda en el margen es beneficioso. Sí creemos por la escala de lo que se hizo, estos 400,000 familias, estas 33,000 empresas que se acercaron y se conectaron a las medidas, creemos que en el margen sin duda ayudó. Cuéntanos de la parte bursátil. Ustedes desde hace 15 años han acudido al mercado a bursatilizar su cartera, lo han hecho siempre con mucho éxito y de forma muy ordenada, de ver los instrumentos que están a la vanguardia emitiendo. ¿Cómo han manejado esto con los inversionistas? ¿Qué información les han dado? Claro, muy importante. Se bursatilizaron, como bien señalas, más o menos hace 15 años. Empezó el proceso de bursatilización, se emitieron 40 distintos títulos, o se han emitido 40 distintos títulos en este periodo. Todavía están vigentes 25 CEDEVIS, ¿no? Estos certificados en donde mandamos créditos a los fideicomisos y se levantan recursos y con tasas que han sido bastante rentables para los inversionistas. Y entonces hemos tenido una conversación y una información muy transparente con los inversionistas vía las calificadoras, vía la información que reportamos al mercado. Y bueno, te puedo decir ahí muy puntualmente que pues estas emisiones siempre tuvieron un aforo bastante relevante, ¿no? Cuando se colocaron, el diseño que tuvieron, el aforo con el cual se colocaron pues fue robusto, y precisamente eso permite que en una época en donde las condiciones de pago de los créditos a una proporción de los mismos se pudiera deteriorar, bueno, pues para eso los instrumentos tenían estos aforos, estos colchones para absorber estos choques, y justamente es lo que ha pasado. Los aforos que van desde el 33% en el que tiene menos hasta 70% en algunos casos en alguna de las emisiones, pues han aguantado bastante bien la contingencia, y las calificadoras pues, se han acercado, lo habían hecho en diciembre y se acercaron en mayo y en junio y ratificaron las calificaciones de más alta calidad crediticia para todos estos certificados. Muy interesante que a través de esta situación que estamos viviendo hayan mantenido esta calificación tan alta que siempre ha mantenido el Infonavit. Pues son los emisores más importantes del mercado, son activos en esos instrumentos que han diseñado. Cuéntanos un poco de los instrumentos que tienen particulares el Infonavit en el mercado público. Sí, por excelencia tenemos estos llamados CEDEVIS, en donde los créditos tradicionales, el nombre es tradicionales ahí dentro del instituto, hoy originados ya denominados en pesos, pero antes son créditos que se denominaban en salarios mínimos. Pues escoge un conjunto de créditos para balancear el riesgo hacia adentro de los mismos. Se escoge un conjunto de créditos que tenga un poco de trabajadores con salarios medios y altos, otro poco de trabajadores que son nuestro énfasis de salarios un poco más bajos, a manera de que el paquete de bursatilización esté balanceado y por lo tanto su nivel de riesgo pueda ser bien monitoreado, bien calculado. Y una vez que se empaqueta, bueno, pues entran la revisión de calidad crediticia, el estándar de la originación, todo eso se revisa a la hora de una emisión, y con ese estándar, insisto, estoy hablando de las emisiones que hicieron en el pasado. Esta administración, nosotros no hemos ido al mercado aún a emitir, tenemos unas condiciones de liquidez bastante buenas en el instituto desde que entró la administración, entonces nosotros no hemos hecho una emisión en estos 2 años, pero obviamente le estamos dando el servicio a todas las emisiones que hicieron en el pasado, que son emisiones que han mantenido un nivel de robustez relevante. Le estamos dando servicios a los CEDEVIS emitidos en el pasado,
pero está bajo análisis la posibilidad de regresar al mercado y posiblemente emitir un CDBI verde, ¿no? Por ejemplo. Oscar, pues no me queda más que agradecerte el compartir con nosotros esta información, con el público en general, con los participantes del mercado de valores. Para todos es relevante y pues los felicito del trabajo tan atinado que están haciendo en esta situación especial que estamos viviendo. Y pues aquí Viva es tu casa y gracias por estar con nosotros. Santiago, gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a Viva por la oportunidad al Instituto de platicarles lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima emisión de Espacio Viva.